buen día. Bienvenidos nuevamente a su taller Primeros Pasos para Reencontrarte. Empecemos. Este taller consta de varios pasos. El primero de ellos lo vimos la sesión anterior hace 2 semanas, pero para quien no lo recuerde lo vamos a repasar. El primer paso es fundamental. Es reconocer nuestra importancia como seres humanos. La importancia que tenemos, que realmente somos piezas fundamentales, piezas clave para el universo, para toda la existencia. De hecho, hay una frase muy buena que dice que si nosotros faltaríamos, los árboles, los pájaros, el mar, todas y cada una de las criaturas que existen en este universo nos extrañarían, porque nuestra existencia es ese pequeño complemento que le hace falta a toda la existencia para poder funcionar de forma adecuada. Entonces vemos que este taller tiene como primer paso eso, recordarnos nuestro valor, nuestro significado, ese por qué estamos aquí, desde el saber que somos total y completamente necesarios. De ahí pasaríamos al segundo paso, que es entender nuestra conciencia. ¿Cómo la conciencia? La conciencia vista como ese compendio de cosas que hay dentro de nuestra cabeza, esa vocecita que nos habla, esa voz que nos hace tomar direcciones, que dependiendo qué direcciones y opciones elijamos, son las que van forjando poco a poco nuestra personalidad. Esa personalidad y todos esos rasgos que nosotros tenemos y complementamos y consideramos que son lo que nos da nuestra esencia, nuestra forma de ser, a todo eso lo vamos a llamar conciencia. Les comentaba también precisamente que cuando era niño, en los dibujos animados siempre aparecía esta figura de que te aparecía un foquito en la cabeza cuando se te ocurrió una idea. Entonces, tiempo después fui entendiendo que ese foquito en la cabeza es esa energía que, estudiando, vemos que en las neuronas es esa sinapsis, esa información que va corriendo en nuestras neuronas a través de pulsos eléctricos. Entonces, esa conciencia, todo eso que nos hace ser nosotros, es de cierta forma una clase de energía. Esa energía, como podemos saber, tiene diferentes matices, como colores que nos forman. Es importante ver en las obras de arte que todos estos matices y colores están perfectamente difuminados, tienen un orden, están homogéneos. Entonces estos niveles de conciencia son parecidos, nos van pintando, van formando rasgos de nuestra personalidad. Estos diferentes tipos de conciencia son como pequeñas chispas que van pintando nuestro cuadro de vida, porque de cierta manera somos como que esa obra de arte que el universo pinta para conocerse a sí mismo. Entonces, estas diferentes tonalidades de la conciencia son las que debemos entender, y ese sería el segundo paso, entender que esta conciencia, todo esto que nos hace ser nosotros mismos, son diferentes tonalidades, mezclas. Y el tercer paso, que es al que vamos a pasar, es explicar cómo funcionan estos matices, estas conciencias, estos niveles de conciencia, estas homogeneidades, cómo funcionan, y lo más importante, no dejarlos solamente en un contexto de conciencia más allá, sino aplicarlo a nuestra vida diaria, a nuestro día con día. Eso es lo más importante, saber cómo funcionan estos tipos de conciencia y saber cómo irlos integrando a nuestro día con día. Entonces vamos a pasar a lo que sería el primer nivel de conciencia. Este primer nivel de conciencia es al que se le denomina que tiene soportes fundamentales. Es el que nos da toda la cohesión para que podamos existir. Estos soportes fundamentales los encontramos precisamente en los 4 elementos y en el reino mineral. ¿Por qué en los 4 elementos y en el reino mineral? ¿Cómo es que interactúa con nosotros? Bueno, pues el reino mineral es un poco más sencillo de explicar. De hecho, hay muchas personas a lo largo del mundo que ven y toman cuarzos y piedras preciosas y saben que tienen cierto tipo de minerales que reaccionan con los que hay dentro de nosotros, como calcio, magnesio, zinc.
Entonces esos minerales, al entrar en contacto con nosotros, tienen cierta frecuencia, cierta onda que hace que se interconecten y que nos ayuden a trabajar determinadas emociones. Estos minerales también los obtenemos a través de la alimentación, ya saben, en las verduras que tienen determinadas vitaminas y minerales, la leche que dicen que tiene calcio, y muchos minerales que hay dentro del agua, que disueltos dentro del agua los bebemos y están ayudándonos a hidratarnos y precisamente a satisfacer esa necesidad que nosotros tenemos de hidratación para poder seguir con nuestras actividades del día a día. También interactúa con nosotros de forma aérea, es decir, todo el aire que respiramos. Muchas veces no somos conscientes de que estamos respirando. De hecho, esa es una de las funciones que tiene el cuerpo, de las que no somos conscientes. Y de hecho sería una locura imaginar que tuviéramos que ser conscientes de cada inhalación y exhalación. ¿Se imaginan toda la carga y toda la presión que tendría el no poder directamente olvidar que estoy respirando? Por eso es algo que ya se hace de forma automática, que nuestro cuerpo lo hace. Sin embargo, es muy importante. Y por otra parte tenemos al fuego. El fuego es muy importante porque al permitirnos cocinar los alimentos, nos permitió que nuestro cerebro en la antigüedad pudiera formar y desarrollarse de una manera superior. El fuego y comer alimentos cocinados en fuego hizo que este nivel de conciencia se integrara más a nosotros, debido a que el comer alimentos, una carne cocinada, está demostrado científicamente que en los restos de fósiles arqueológicos han visto que el descubrimiento del fuego y comer comidas ya preparadas y cocinadas con el fuego hizo que en nuestro cerebro fuera evolucionando, fuera creciendo, se fuera desarrollando de más formas. Esta es la primera cosa que nos dio el fuego. La segunda es que nos protegía de amenazas. Cuando había una amenaza externa, el fuego nos daba como que esa seguridad de que podía alejar a los posibles depredadores. Y el tercero y más importante fue que fomentó la sociabilidad. Todos tenemos ese recuerdo de una fogata en medio y bastantes personas alrededor. Esto hizo que como humanos, como civilización, nos acercáramos más los unos a los otros al tener este fuego como punto central. Entonces, en este primer nivel de conciencia, que como les digo son los soportes fundamentales para que nosotros simple y sencillamente podamos existir, lo más importante que hay que hacer y lo más importante que tenemos que reconocer es el agradecimiento. Agradecer a estos 4 elementos, fuego, agua, aire y tierra, que pues la verdad suena como locura, pero pues realmente no. De hecho, nuestros antepasados ya lo hacían en sus ritos y en sus agradecimientos a los 4 rumbos cardinales. También lo vemos reflejado en la danza de los voladores de Papantla, cuando se subían y se arrojaban, eran 4 precisamente dando gracias en ese sentimiento de aventarse y ofrecerse a los elementos, porque estaban dando ese agradecimiento total. Entonces, este nivel de conciencia que nos da esos soportes fundamentales es importante porque nos da la seguridad de agradecer a lo que nos constituye, a nuestra materia, a nuestro ser, y al agradecerle a nuestro ser, nos lo recompensa. Y si nosotros agradecemos por estar vivos, podemos agradecer porque el otro también esté vivo. Entonces eso nos hace tener ese primer nivel de conciencia de que todos los materiales que están compuestos por nuestro cuerpo vienen de esos elementos. De hecho, hay una teoría científica que está muy respaldada y muy creíble, que dice que todos los átomos, todas las moléculas de nuestro cuerpo fueron creados en esos hornos estelares a los cuales nosotros llamamos estrellas. Los elementos que conforman nuestro cuerpo fueron creados ahí, de todos. Entonces, por eso uno de los grandes investigadores del siglo pasado, Carl Sagan, decía que somos polvo de estrellas, porque literalmente estamos formando parte del universo. Entonces, este sentimiento de integración y de agradecimiento es lo que tiene este nivel de conciencia.
Entonces, para este agradecimiento podemos utilizar varios aceites esenciales, ya lo veremos un poquito más adelante. Sin embargo, hoy como vamos bien de tiempo, podemos ver lo que es el segundo nivel de conciencia, que es muy interesante. Este nos habla de la identidad biológica, el que nos hace ver y sentirnos directamente como personas que no solamente son individuos, sino que forman parte de un conjunto. Este conjunto, independientemente de otros humanos, aquí no vamos a tocar a otros humanos, ese sería el siguiente nivel de conciencia. Aquí es vernos dentro de ese nivel de conciencia, dentro del reino vegetal y del reino animal. De hecho, la interacción que tiene con nosotros este segundo nivel de conciencia es precisamente la relación con otros seres vivos. Las personas que tienen una mascota, de hecho, están fortaleciendo este nivel de conciencia, ya que, como lo han visto un perro, un gato, infinidad de animales, ayudan como compañeros y nos hacen vibrar en un nivel de armonía mejor. De hecho, el que llegues a tu casa y tu perro te esté moviendo la cola, hay esa interacción que hay, esa chispa que se crea, nos ayuda a recordar ese nivel de conciencia de que no somos únicos, sino que tenemos a estos animales que en cierta parte algunos nos nutren, volviéndose nuestros alimentos, y otros son compañeros del día a día. Entonces las personas que hablan con sus animales, que hablan con sus gatos, están muy en lo correcto, ya que están fomentando este nivel de conciencia, están relacionándose con esos compañeros que tenemos. Y del otro lado, las plantas que toda su vida, todo su desarrollo, toda su evolución, es impresionante lo que han hecho, porque saben que están y forman parte de nuestro mundo, de nuestro universo. Entonces, cada planta ha elegido especializarse en una función específica para ayudarnos a nosotros, a otros animales y a ellos mismos. De hecho, por eso es que los aceites esenciales sirven también, porque toda su vida fue hecha para especializarse en determinadas acciones. Por ejemplo, la lavanda, que ahorita yo tengo en mi difusor, se especializó para tranquilizar, para relajar, porque sabe que tarde o temprano se va a integrar a nosotros. Tienen ese nivel de conciencia de que ellos saben que sí existimos y de qué manera nos pueden ayudar y pueden aportar algo. Entonces, cada plantita ha pasado toda su existencia desarrollando esos mecanismos para ayudarnos a nosotros, a otros animales, y de esa forma integrarse a nosotros y de cierta manera evolucionar y crecer de una forma pues donde les parezca más superior, donde vaya vibrando, vaya evolucionando y se vaya dando las cosas. Entonces, por eso es que las plantas de esa manera se relacionan con nosotros, nos brindan nutrientes, nos brindan infinidad de beneficios. Hasta el simple hecho de llegar a tu casa y tener una plantita y verla te hace sentir de mejor humor. Por eso las personas, hombres y mujeres que les hablan a sus plantas, y está demostrado que tienen ese sentimiento de realmente de respuesta. De hecho, a mí me pasó una historia muy interesante con esto, porque yo un día fui a la central de abastos y compré una jícama. Esa jícama olvidé comerla. Definitivamente como que no le presté importancia, tenía otras cosas pendientes que hacer. Y de repente pasó un día y donde la había dejado ya había empezado a germinar. Había empezado a tener un tallo pero impresionante que fue creciendo y se fue enredando en un mueble donde tengo, y vi cómo realmente surgía esa vida. Entonces me impresionó bastante que se la di a una persona que la sembró, y si ustedes vieran ahorita da una sombra hermosa en un lugar donde ellos tienen, llena de hojas, llena de frescor ese lugar, y tiene una energía muy muy padre ese lugar donde está. Y es que esa jícama no quería hacer comida, sentía que su misión en la vida era eso, brindar esa armonía, ese espacio. Y entonces es como nosotros vamos dándonos cuenta que
y que las plantas también son parte de nosotros y que se interrelacionan con nosotros. Y obviamente que con los aceites esenciales y al poder disfrutar de toda esa maravilla que, como les digo, se ha tardado toda su vida y se han especializado en cada una de estas opciones para ayudarnos, es impresionante. Entonces, como les decía, este segundo nivel de conciencia habla de eso, de saber y reconocer, de no sentirnos tan individuos, tan científicos, y menospreciar a este tipo de criaturas que en cierto modo hemos considerado de cierta forma inferiores, sino que están y forman parte de nuestro día a día. Entonces es súper impresionante cómo logran este tipo de acciones. Y otra forma donde nos puede reconectar con esta identidad biológica es a través del inconsciente colectivo y los instintos. De hecho, este inconsciente colectivo es muy importante y lo vamos a tocar en puntos más adelante. Ahorita se los comento de forma rápida. Es ese inconsciente colectivo que está muy despierto en los animales. ¿Cómo en los animales? No sé si alguna vez ustedes hayan visto una parvada de aves volar en perfecta sincronía y volando sin chocar unos contra otros. Es impresionante cómo tienen ese nivel de inconsciente colectivo como raza, como seres animales que pueden volar en ese equilibrio sin chocar unos con otros, o los cardúmenes de peces que están nadando y en el agua y forman organismos que ya el individuo se une con la masa, son ya un solo organismo. Entonces es súper impresionante el ver cómo este inconsciente colectivo funciona, y nosotros mismos de hecho también lo tenemos dentro de nuestro cerebro más primitivo, que es que les comentaba, los instintos. Los instintos son un poco más fáciles de comprender. ¿Cuál es el ejemplo que más me gusta poner? El de un gato. Cuando tenemos un gato que es doméstico y que lo apapachamos y que lo acariciamos y que ronronea, es súper interesante de repente un día verlo, cómo abre los ojos y está al acecho, cazando. Ese instinto propio de él, que a pesar de que creamos que es un gato doméstico y que solamente está ahí, en un momento está al acecho. Entonces ese es el instinto, son cosas que nos hacen realizar determinadas acciones sin que nos demos cuenta. De hecho, hay un libro muy interesante que estaba leyendo que se llama Inteligencia Emocional, que dice que cuando nosotros nos enojamos, conectamos directamente con ese instinto, y es por eso que a veces hacemos cosas que pasado el tiempo decimos, ¿cómo es que pude hacer eso? Ponía un ejemplo de una persona que estaba un poco mal de una pierna, y al caer su hijo a un río, olvidó que tenía ese dolor de la pierna, saltó y lo salvó, cosa que ese instinto primitivo le permitió hacer. Entonces, este segundo nivel de conciencia habla de eso, de recordar nosotros que cierta parte de instinto que compartimos con nuestros hermanos animales, por así decirlo, y plantas. Entonces, aquí es importante eso, reconocernos a nosotros no como esa parte de ego, de que somos superiores a los animales, a plantas, sino que somos parte, que estamos dentro, que vibramos en esa armonía. Entonces ahí es donde podemos ir entendiendo paso a paso cómo y por qué estamos aquí. Entonces ese más que nada es ese nivel de conciencia que nos da esa identidad biológica de saber dónde estamos y para dónde podemos ir. Y de hecho la reflexión en estos momentos, que para este nivel de conciencia quede un poco más claro y sellarlo, es un problema muy serio que es la soledad. Esa soledad viene a partir de este nivel de conciencia. Ahorita les voy a explicar por qué. La soledad es una experiencia individual puramente subjetiva. Es decir, la soledad que yo pueda llegar a experimentar no va a ser ni mínimamente parecida a la que otra persona pueda experimentar. Es por eso que es individual y subjetiva de nosotros mismos. Está arraigada a nuestra identidad biológica y se define como una función corporal. Como una función corporal es como el hambre, solamente que esta, en vez de pedirnos alimentos, nos pide relaciones a nivel social. Es una necesidad social, es lo que nos pide atender esta
esta función corporal. Y me dirán ustedes, ¿por qué? Porque este fue un excelente indicador cuáles eran nuestras posibilidades para sobrevivir. ¿Cómo es posible esto? Imaginémonos mucho tiempo atrás, cuando vivíamos en comunidades de aproximadamente 100 a 120 personas en la edad de piedra, por así decirlo. Si una persona tenía rasgos y actitudes que eran egocéntricas, el resto del grupo lo iba a apartar, lo iba a rechazar, porque no permitía, no compartía sus alimentos o hacía distintas actividades que dañaban al grupo. Entonces, estas actividades que dañaban al grupo generaban rechazo en las personas. Este rechazo se fue convirtiendo poco a poco en un dolor social. Este dolor social es una adaptación evolutiva. Es como ese foquito que está prendiendo dentro de nosotros, donde empezamos a sentir este dolor social, es porque nos sentimos no partes de la comunidad. Y de hecho, esto es porque estamos programados biológicamente para ser comunidad. A lo mejor y piensan que ya no funciona tanto como en la antigüedad, que el permanecer unidos y en una cueva caliente será súper padre. Sin embargo, en la actualidad también, para encontrar un trabajo necesitamos tener diferentes conexiones que nos permitan presentar mejores cartas credenciales. Entonces, el ser sociable es fundamental para esto. Entonces, tenemos que esta soledad, este sentimiento de soledad y este dolor social es una de las características más insalubres que puede tener un ser humano. ¿Por qué? Porque genera ansiedad, genera depresión, y entonces para eso vamos a utilizar otro aceite esencial, de geranio. Este aceite de geranio, como les comentaba, en el primer nivel de conciencia nos ayuda a recuperar la confianza y en la bondad y en la generosidad de otros seres humanos. ¿Por qué en la de otros seres humanos? Porque si confiamos en otros seres humanos y reconocemos que hay bondad dentro de ellos, automáticamente, como en un espejo, lo vamos a ver en nosotros mismos. Entonces, al ver generosidad y bondad en el otro, la vamos a ver en nosotros mismos. Y estas situaciones de bondad, de confianzas, se van perdiendo con el tiempo debido a experiencias difíciles, a desagrados que tenemos con algún familiar, con algún compañero de trabajo. Sin embargo, esto es muy importante, utilizar este aceite esencial de geranio para eso, para recuperar la confianza y bondad en otros, y asimismo recordar esto que hay dentro de nuestros cuerpos, esta célula fundamental de vibrar en este nivel de conciencia que nos hace ver que nosotros somos parte de todo. Y el segundo aceite que les podría recomendar hoy es este de cedro, que nos ayuda en este segundo nivel de conciencia a establecer vínculos dentro de grupos sociales. Esto porque a veces hay un exceso de individualidad que no nos permite recordar esto, que estamos diseñados biológicamente para estar en comunidad, para estar en grupos. Y este aceite de cedro también motiva el sentido de pertenencia y reconocer que la vida es una experiencia compartida, no solamente con otros seres humanos, sino, como les mencionaba, con el reino animal y con el reino vegetal, que es muy importante, como les comentaba, saber que, por ejemplo, esta plantita del cedro, toda su vida, toda su existencia fue evolucionando poco a poco para identificar esa necesidad que nosotros tenemos de reconectarnos, ya sea con las mismas plantas, con animales o con otras personas. Entonces es súper interesante verlo desde esa perspectiva. Y bien, con esa última información damos por terminada la sesión del día de hoy de su taller Primeros Pasos para Reencontrarte. Les recordamos de la misma forma que nos pueden seguir en nuestras redes sociales para estar en contacto con nosotros. Que pasen un excelente día, largos días y gratas noches.